Son muchos los historiadores y politólogos que llevan décadas advirtiendo de la importancia del conocimiento de la historia para que la nación permanezca. El historiador hispanoamericano Ricardo Krebs recordó que un pueblo sin su pasado no podía disponer ni de un presente ni mucho menos de futuro. Cortando las raíces de un pueblo se lograba destruirlo. Sin pasado no puede haber presente, ni por supuesto un futuro común. La nación se concibe a sí mismo como la identidad cultural e histórica de un pueblo que además se ha erigido en sujeto del poder. No olvidemos la palmaria frase de Orwell en su novela 1984, de quien controla el pasado controlará el futuro, porque, como indicó Cicerón, la historia sirve incluso para enseñar a vivir. Afirmaba Cicerón, es luz de la verdad, la vida de la memoria, maestra de la vida. El auge de las empresas transnacionales, que se han convertido en los imperios del siglo XXI, pues el poder que concentran les permite controlar lo económico e influir ampliamente sobre lo político, social y cultural. Sin embargo, su tendencia es a camuflar sutilmente este poder de manera que resulte lo menos perceptible posible. Si en el pasado la riqueza se conquistaba y defendía mediante el uso eficaz de la violencia física, hoy se hace con la fuerza de las finanzas, mediante el recurso a la posición en el mercado y la ingeniería financiera del arte de hacer negocios. El crecimiento en las primeras décadas del siglo XX permitió un apogeo económico como se marca, en particular después de la Primera Guerra Mundial. Fuera del lavado de lana, no había industria textil en 1914, pero la guerra obligó a desarrollar los tejidos para abastecer necesidades bélicas. El consumo de lana, que en 1915 era de 5.000 toneladas, subió a 7.500 toneladas. En 1914 se exportan 443.000 kilos de lanas, en 1915 se mandan 300.000 frazadas y 150.000 metros de paño al ejército aliado. Bajo este contexto es donde se realizan las huelgas rurales. Las huelgas de peones rurales que ocurrieron en la provincia de Santa Cruz durante los años 1920 y 1921. La primera huelga, las condiciones de vida y trabajo en las estancias eran las más duras de aquella época. El pago muchas veces era en vales o en pesos chilenos, los cuales eran tomados por un valor inferior en los comerciantes locales. Los peones vivían en las estancias, trabajando de 12 a 16 horas diarias, durmiendo en tarimas de madera, tipo estantes, sin abrigo o con el poco que contaban en temperatura bajo cero. Los patrones le proveían poca comida, la cual los peones eran obligados a pagar al patrón de estancia. Los depósitos donde se encontraban las tarimas donde descansaban eran cerrados desde afuera para evitar huidas de los trabajadores y el único día de descanso eran los domingos. El paro siguió y se declaró la huelga en Puerto Deseado en diciembre. Se sumaron los trabajadores de la Anónima, almacén de ramos generales, propiedad de Mauricio Brown. Se producen enfrentamientos y toma de estancias. En las afrentas muere el joven ferroviario de 21 años, Domingo Faustino Olmedo. En otra redada policial en la estancia El Cerrito, se produce otra gresca donde cayeron heridos de muerte otros trabajadores, más varios detenidos. El gobierno nacional no intervino aún, pero los diarios de Buenos Aires y la Liga Patriótica se ocuparon de crear un clima de tensión y escribieron ríos de tinta sobre el bandolerismo y la anarquía de la Patagonia. Irigoyen se dio este clima y mandó al teniente coronel Héctor Benigno Varela a pacificar la situación y a un nuevo gobernador interino en reemplazo de Correa Falcón, el capitán Ángel Ignacio Iza. Varela, como negociador, ordena la rendición incondicional y las patronales firman una propuesta reconociendo la organización de los peones. La mayoría de la peonada acepta y se levanta la huelga. A decir de Osvaldo Bayer, llegó el final feliz, buen preámbulo para la muerte. La segunda de estas huelgas fue brutalmente reprimida por el ejército argentino, contando con la justificación y aceptación por parte de buena parte de los dueños de las estancias y las fuerzas conservadoras de la época. Esta huelga se extendió casi por toda la provincia de Santa Cruz, desde el límite de la República de Chile por el sur hasta el por entonces pequeño caserío de Caleta Olivia por el norte. Sin embargo, el paso de los peones en huelga por las estancias, así como el accionar del ejército argentino en los alrededores de Caleta Olivia, ha sido escasamente conocido entre la población de esta zona y no ha presentado interés por las investigaciones históricas. Para el año 1921,
quedan pocos terrenos sin ocupar. La escasez de agua, especialmente grave en el noreste de Santa Cruz y la costa cercana al Golfo San Jorge. Los fuertes vientos del oeste y el riguroso clima imperante hicieron que las casas de las estancias se ubicaran cerca de vertientes naturales, recostadas en las laderas de las mesetas o protegidas en los cañadones. Las construcciones en las estancias del noreste de Santa Cruz hacia la década de 1920 se caracterizaban por su simpleza y sencillez, mientras que las vías de comunicación terrestre a las estancias eran por caminos secundarios. El acceso al sector desde el norte estaba dado por una huella de carros precariamente trazada que unían los pueblos de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Las reivindicaciones no se cumplieron, los presos siguieron detenidos, se persiguió activistas, se cerraron locales y se deportaron trabajadores. Había trabajadores chilenos, españoles e italianos. Llegada la segunda huelga, esta vez la lucha fue por los presos políticos y a su vez se radicalizaron y extendieron las tomas de estancias y requisas de armas y comida. Representantes del gobierno inglés le exigieron al gobierno nacional protección para sus ciudadanos ante las tomas. Hacia el 5 de noviembre de 1921, Río Gallegos se paralizó. No hubo estancias en funcionamiento, ni hotel, ni comercio. Miles de obreros marcharon por la ciudad con banderas rojas. La sociedad rural y la Liga Patriótica exigieron una solución definitiva. Pedían la vuelta de los tiempos donde unos mandaban y todos los otros obedecían. Las tomas estaban desafiando la propiedad privada capitalista. Al teniente coronel Varela se le ordenó volver a Río Gallegos, esta vez con columnas de soldados bien pertrechados. El 11 de noviembre se dio el primer fusilamiento, el trabajador chileno Triviño Carcomo, cuando aún Varela no había publicado el bando decretando la pena de muerte. El 22 de diciembre fusilaron al último grupo de peones combativos, el dirigido por José Font, conocido como Facón Grande. Muchos nombres se repiten en la actualidad de las familias que avalaron y fomentaron los acontecimientos enmarcados en sin dudas crímenes de lesa humanidad. Además, al encontrarnos con tantas personas que sin juicio previo fueron fusiladas, sembrando el pasado de silencio, de voces acalladas que claman por justicia, por un lugar donde ser reconocidas y recordadas, reconstruir y reflexionar sobre los hechos y la violenta manera en que el ejército actuó para restablecer la paz en el territorio. Permite descubrir el dinamismo de una pequeña sociedad que respondió de manera diferente frente al conflicto y que propició posteriormente sumir en el silencio los hechos hasta que fueron rescatados del olvido por Osvaldo Bayer y comenzar el proceso de reparación de unas memorias que son parte de la identidad local y un legado inmaterial a la posteridad. He's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so's they all of us, and so's they all of us, and so's they all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.